Buenos días, que tenga un lindo inicio de semana. Hoy tenemos el encuentro de colportores, aquellos hombres y mujeres que se dedican a predicar la palabra de Dios mediante la página impresa. El capítulo 18 del libro de Primera de Samuel nos menciona que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán a David como a sí mismo. Este amor que tuvo Jonatán por David era admiración y aprecio por las virtudes que tenía este otro joven. Jonatán sabía admirar las facultades que tenían los demás. Él no sentía envidia por otros. Nos dice el versículo 2 que aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de gente de guerra, y era bien visto por todo el pueblo, también por los siervos de Saúl. Hasta este momento, el éxito de aquel joven era la prudencia, porque la prudencia viene de Dios y un hombre prudente sabe actuar sabiamente. En el verso 6 nos menciona que cuando volvían después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las aldeas de Israel y éstas cantaban este canto: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl, al escuchar estas palabras, se enojó mucho y le desagradaron, diciendo: ¿A David le dan 10,000 y a mí miles? No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. En el capítulo 16 leíamos que Saúl amó a David. Ahora ya no tenía amor por él. Ese era el temperamento de Saúl. Un hombre que un día sentía de una manera, pero luego cambiaba de parecer. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía una lanza en su mano. Así que Saúl arrojó la lanza pensando: voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¡Qué hombre! Estaba realmente loco. 2 veces intentó matar a aquel que con su música podía consolarlo en los momentos que era invadido por un espíritu de demonios. Y David, un joven bueno, pudo estar ahí y aguantar, pero a la segunda vez con prudencia también salió. Dice el verso 12 que temía Saúl a David por cuanto el Señor estaba con él. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Así David salía y entraba a la batalla, pero también dice el verso 14 que se conducía prudentemente. Al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de David. No puede suceder otra cosa cuando un joven, cuando un adulto actúa conforme a la voluntad de Dios. Los demás no pueden más que ver a Cristo en la vida de esta persona. Entonces Saúl dijo: voy a darte por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba que no sea mi mano la que se levante contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Aunque él había ofrecido dar a su hija a aquel que mate al filisteo, era obligación de Saúl entregar a su hija por mujer de David, que fue el héroe de aquella batalla. Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada por mujer a Adriel, el meolatita. Pero Mical, la hija menor de Saúl, amaba a David, y David también sentía atracción por la muchacha. Le fue dicho a Saúl, y a éste le pareció bien,
porque pensó, se la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en manos de los filisteos. En su astucia y malicia, Saúl pensó, este David no tiene qué dote darme, pues entonces pondré algo difícil para que haga, y ahí caerá muerto por los filisteos. David, con su prudencia, cuando los criados del rey fueron a hablarle del asunto de ser esposo de la hija de Saúl, David contestó con estas palabras: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, yo que soy hombre pobre y de humilde condición? Así David estaba dando a entender a Saúl que él no tenía la dote para entregar a razón de su hija. Pero Saúl envió la siguiente respuesta: Decida David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. A David le pareció bien. Se levantó antes del plazo concedido, junto con sus hombres. Fue, hirió a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a Mical su hija por esposa de David. Este joven prudente, cuando el rey le manda a hacer algo descabellado para entregar a su hija, aún así fue y lo hizo, pero no llevó solamente 100, sino 200 prepucios de los filisteos. En otras palabras, le estaba diciendo a su suegro: tu hija vale el doble de lo que tú estás pidiendo, y tú la estás dejando en buenas manos. Al ver esto, Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso tuvo más temor de David y fue enemigo de David todos los días de su vida. El ungido de Dios, aquel hombre que el Señor había escogido como el primer rey de su pueblo, ahora tenía sentimientos de odio, de venganza. Ahora el Espíritu Santo ya no estaba con él y espíritus de demonios invadían su vida. Salían en campaña, dice el verso 30, los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre se hizo muy famoso. En el versículo 12 nos cuenta que el Señor estaba con él. David era prudente porque Dios obraba en su vida. Nosotros también, al empezar esta nueva semana, podemos actuar con prudencia y durante todos los días podemos ponernos en las manos de Dios y el Señor hará la diferencia en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que durante este día sea la mano de Dios sobre ti y nosotros actuando con prudencia. Un feliz día.